Uno tiene que entender las lecciones de la economía y de la política. La primera lección de la economía, por supuesto, es que hay una escasez de las cosas en el mundo, de los satisfactores, de las cosas que hay que comprar. Por eso hay que cuidar los recursos. Y la primera lección de la política, como nos decía Thomas Sowell, el escritor estadounidense, es no hacerle ningún caso a las lecciones de la economía. Pero en fin, la verdad es que hay una gran relación entre la política y la economía, y eso es algo que nos trata Axel Kaiser, economista chileno, en El economista callejero, 15 lecciones de economía para sobrevivir a políticos y demagogos. Axel Kaiser, el libro ha tenido un gran éxito en tu natal Chile, en otros países de América Latina, está saliendo en México. ¿Y cuáles son las lecciones de economía para sobrevivir a los políticos y a los demagogos? Así es, Sergio. La verdad es que este libro ha superado nuestras expectativas respecto al éxito que ha tenido. Es el libro de economía más vendido en la historia de Chile. Lleva un año en el ranking como el número uno en la categoría no ficción, compitiendo con libros de autoayuda, que normalmente son los que se llevan ese podio. Y entonces es un fenómeno cultural muy interesante observar que la gente estaba ávida de entender cuestiones básicas en temas económicos, que además estamos viviendo tiempos muy convulsionados en todas partes en términos económicos. Así es que estoy muy contento, lo hemos publicado en varios países, incluyendo España, ahora está acá en México, lo ha publicado Ujú, Ariel, está en las distintas librerías, y básicamente yo hablo de 15 lecciones, sí, hay ujú. más, por supuesto, pero explico partiendo con la primera más básica y más elemental, y esa es una de las fortalezas del libro, que se explica en términos muy sencillos para que el estudiante de escuela, para que el estudiante universitario de otras carreras, cualquier persona pueda entender. La primera lección que digo es que trabajar es vivir, es decir, tú tienes que hacer una actividad productiva para satisfacer tus necesidades, poder alimentarte, poder tener una vivienda. Eso es algo tan elemental, tú me vas a decir es obvio, pero cuando uno oye a los políticos que prometen derechos a todo, como si nadie tuviera que esforzarse por satisfacerle esos derechos a las personas que reciben beneficios, da la impresión como que la riqueza cayera del cielo o la creara el Estado de la nada, ¿no? Y eso es falso. La segunda lección por lo mismo es que todo lo puedes vivir de tu trabajo o del trabajo ajeno. O sea, es así, no hay otra alternativa. Y si vives del trabajo ajeno, o bueno, es porque la persona te está regalando parte de su ingreso voluntariamente, como un padre a su hijo o un amigo que te está ayudando, o se lo estás confiscando por la fuerza, ya sea porque vas y lo robas a la persona o porque el Estado le quita y te lo da a ti. Eso es lo que hacen todos los gobiernos, ¿no? Exacto. Te quitan el dinero para repartirlo, porque eso es equitativo, ¿eso es lo que te dicen? ¿Es equitativo? Ellos sostienen que es lo justo, pero uno tiene que formularse la pregunta, Sergio, de si es justo que a una persona la obliguen a trabajar para otra, gratis. Eso, Eso eso se es, llamaba mano de obra esclava en se otros llama tiempos, mano ¿no? de obra esclava cuando y el Estado, en definitiva, cuando te cobra impuestos altos para redistribuirlo, lo que está haciendo es quitarte frutos de tu trabajo, de tu esfuerzo, para dárselo a otro. Y no lo hace el Estado, lo hacen los políticos. El Estado es una abstracción, Ujú. un concepto, pero en realidad hay políticos y funcionarios públicos. Y ellos le quitan a unos para darles a otros y hacen como que ellos fueran los generosos. Y la gente se equivoca al pensar que el político es el que le está dando algo, porque no es el político se lo está quitando a otro, no está asumiendo ningún costo. Incluso cuando reparten una parte de eso que están distribuyendo, se lo dan a sus redes de poder y se lo quedan ellos, ¿no? En sus Ujú. privilegios. Entonces, es muy interesante esta discusión porque también cuestiona cómo funciona la democracia cuando los políticos prometiendo beneficios salen elegidos, porque los beneficios no los pagan ellos de su bolsillo, los pagan otros ciudadanos los que les quitan, ¿cierto?, de su esfuerzo los frutos para terminar comprando votos. Y eso es algo muy peligroso que cuando se entiende bien economía, te da también una noción del problema moral involucrado, que es esto de confiscarle la propiedad a terceros para que unos puedan estar en el poder dándole a otros. Al final también muchas veces son asistencias que ni siquiera les permiten pararse sobre sus propios pies y salir adelante. ¿Qué más lecciones tenemos? ¿Qué más lecciones nos das en este Bueno, libro? una que me parece fundamental, Sergio, es qué son los precios. Ujú. La gente piensa que los precios son montos arbitrarios que se le ocurre cobrar a un vendedor de algo. Y por eso nos dicen, es que es el comerciante el que me está Exacto. cobrando Y demasiado, que ¿no? él lucra, incluso te explican que la inflación surge porque los empresarios codiciosos suben los precios, eso es todo falso. Ujú.
Los precios hay que entenderlos como un sistema de transmisión de información que permite a todas las personas que están intercambiando en el mercado, produciendo, trabajando, en fin, coordinar esa actividad de manera tal de que los esfuerzos productivos satisfagan las necesidades de las personas en el momento y a los precios que se requiere que se satisfagan. Por ejemplo, el precio de la leche indica, ¿cierto?, si sube mucho, que hay una alta demanda de leche o hay una escasez de leche, porque, por ejemplo, puede haber una enfermedad que afectó a las vacas, en fin. Y esa alza de precio no es que sean los especuladores que están abusando simplemente de la gente. Esa alza de precio es muy útil porque manda una señal de que se tiene que racionalizar el costo, el consumo de leche, de manera tal de que haya las personas que realmente la necesitan tengan el acceso y no llegue una persona y compre 10 litros y se despilfarre Pero además se genera un incentivo para para que se produzca más. pues sí, pues para invertir más en vacas, Claro. para invertir más en la producción de leche. Exactamente, y esa es una cuestión que yo explico en el libro, por ejemplo, en la pandemia con las mascarillas. Hubo muchos Ujú. países que discutieron fijar los precios de las mascarillas. Y yo fui uno de los que dijo, en Chile se discutió esto, que eso era un grave error, porque cuando sube el precio de las mascarillas, tú tienes mucho más incentivos para que haya distintas empresas que producen otras cosas relacionadas Ujú. y que pueden dedicarse a producir mascarillas porque ahora es un buen negocio. Como pasó, ¿no? Que subieron muchísimo los precios de las Y después mascarillas, cayeron. después cayeron, pero además lo que vimos es que todo el mundo dijo, este es el gran negocio, entonces yo le voy a Exacto, invertir. exacto. Y comenzaron a importar mascarillas de distintas partes, comenzaron a producir mascarillas localmente. ¿Y qué pasó? Primero suben los precios, porque hay mucha demanda, después como el aumento de precio genera todos estos incentivos, entonces después aumenta la oferta y caen los precios. Y la gente toda puede tener mascarillas. Pero hay gente que dice que el mercado así es muy cruel y que es mejor que algún político tome la decisión de actuar en bien del pueblo. ¿Qué les dices? Es que el mercado somos todas las personas tomando decisiones libremente. Eso es, decidiendo qué queremos hacer con los frutos de nuestro O sea, no trabajo. es una No es entelequia. una entelequia. Ujú. Entonces, no es cruel porque nosotros lo que buscamos, ¿cierto?, es estar mejor nosotros, nuestras familias y quienes nos rodean. Entonces tomamos decisiones en función de esa lógica. Y eso implica que hay otras personas dispuestas a servirnos produciendo las cosas que necesitamos, alimentos y distintas cuestiones. Cuando se meten los políticos, los criterios que priman no son los de cómo servimos y nos ayudamos nosotros a nuestras familias y vamos intercambiando voluntariamente con otros que también están buscando lo mismo, ¿cierto? Sino que son los de la lógica del poder. El político también piensa cómo me beneficio yo. Entonces, él, estando en el poder, lo que hace es hacer un discurso que suena lindo, pero instrumentaliza las emociones de la gente muchas veces que no conoce profundamente la economía para sacar réditos para el voto, para sacar clientelismo, para subir impuestos, para tener más recursos para comprar apoyos. Y finalmente eso lo que consigue es empobrecer a la ciudadanía. Donde más se mete el Estado, los políticos, uno lo puede ver, donde menos libertad económica hay, de que la gente persiga sus fines en esta materia, más pobreza tienes, menos desarrollo y más problemas sociales. Muchos políticos nos están diciendo, Latinoamérica se ha volcado a la izquierda. Chile tiene a Gabriel Boric, México tiene a Andrés Manuel López Obrador, Brasil acaba de elegir a Lula. Eh, ¿Cuál es la señal? ¿Qué nos está diciendo América Latina? Una de las razones, Sergio, por la que yo escribí este libro es porque me parece fundamental la alfabetización económica de la ciudadanía para precisamente no elegir a políticos demagogos que prometen cuestiones que son imposibles de cumplir, violando las leyes de la economía que no puedes saltártelas. La voluntad de un político no puede ignorar la escasez de recursos, puede pretender que la ignora, pero en la práctica termina generando mucho daño. Nosotros en Chile elegimos a Gabriel Boric, que prometió enterrar el neoliberalismo, que es lo mismo que Ujú, decir enterrar el sistema de mercado. ujú. Y lo que estamos teniendo hoy Pero tú día, me decías que el mercado somos todos, entonces cuando dices voy a enterrar el mercado, ¿qué estás diciendo? lo que quieres decir es que vas a enterrar la libertad de la gente de elegir qué quiere hacer con lo que es de ellos, cómo trabajar, cómo intercambiar, elegir el sistema de salud que quiere, el colegio de sus niños, porque todo eso finalmente en la filosofía socialista de Lula, de Boric, de toda esta gente, tiene que controlarlo exclusivamente el Estado, que en el fondo son ellos. Entonces, al controlar estas cosas, la educación, la salud, todo eso, los políticos lo que logran es un poder sobre la vida de las personas y de los ciudadanos que les permiten instrumentalizarlo y en consecuencia terminan aniquilando la libertad de estos mismos ciudadanos de elegir ellos y de decir que los políticos o de verlos como menos importantes. Y los políticos quieren ser importantes. Entonces, mientras más se meten en tu vida, más importantes son para ti. Finalmente, ¿cuál debe ser, cuáles deberían ser las soluciones? Eh,
el capitalismo es la solución y el capitalismo es finalmente un sistema de nada más que favorece a los capitales. No, la solución es un sistema de libre emprendimiento, de innovación, que es lo que permite que todos colaboremos. Yo eso también lo explico en una de las lecciones del libro El economista callejero. Ujú. Innovar es destruir, como decía Schumpeter. Nosotros vamos creando tecnologías, vamos solucionando problemas que tiene la gente. Los automóviles fueron un problema, digamos, una solución a un problema que era el transporte, ¿cierto? Que Ujú. había que mejorarlo. Y así las medicinas, lo mismo. Y eso solo puede existir en ambiente de libertad, Sergio, cuando las personas tienen la capacidad y los espacios para desarrollar sus talentos, sus potencialidades y salir adelante con sus propios méritos, su esfuerzo. Y para eso necesitan capital, o sea, necesitan que se ahorren recursos para poder invertir y desarrollar una nueva tecnología, un nuevo producto, crear una empresa, construir un edificio. Si tú no tienes ahorro, no puedes hacer eso. No puedes aplicar recursos a lo que es tu ingenio, ¿no es cierto? Y entonces ir mejorando la calidad de las personas. Así que es un sistema de libre emprendimiento, lo suelen llamar capitalismo, que es un nombre que suena mal, pero eso es. Pero eso es el nombre, creo que no sé si lo inventó Marx, pero Marx es el que decía que la base del sistema de libertad es el capital, pero yo lo que veo es que no solamente quienes tienen capital se benefician. No, de hecho, los países con más capitalización, es decir, más niveles de capital, son los países en que hay menos gente pobre, los países con mejor calidad de vida, los países con menos delincuencia, los países que mejor le va a la ciudadanía, ¿cierto? O sea, Suiza, por poner un ejemplo que a mí me gusta mucho, es uno de los países más capitalizados del mundo, si no el más capitalizado del mundo, y tú prácticamente no tienes pobreza en Suiza, todos viven de manera espectacular. Obviamente hay diferencias de ingresos, pero en general no tiene los dramas que vemos en América Latina, donde hay muy poco capital. Y yo explico también por qué está completamente equivocada la teoría de Marx del capital y del valor trabajo en el libro El economista callejero. Gabriel Boric fue electo presidente de Chile diciendo que a lo mejor Chile parecía que estaba bien, pero que era muy desigual. ¿Es tan desigual Chile como Pero se plantea? lo increíble es que desde que Chile abre su economía al libre mercado, es decir, a que las personas tomen sus decisiones sin que los políticos se intrometan demasiado, la desigualdad disminuyó. Disminuyó la desigualdad, disminuyó la pobreza, aumentó la movilidad social, aumentó el ingreso per cápita, todos los indicadores sociales mejoraron. Entonces, lo que él dice es completamente falso. Y ese es un discurso que han instalado ellos desde la izquierda. Y lo mismo tú lo puedes ver con los discursos que se dan en Colombia, con los discursos que se Ujú. dan, ¿cierto?, en Brasil, ahora con Lula, los discursos en Argentina, en distintas partes, y no son realmente sustentados en evidencia, son nada más que expresiones de una ideología que se niega a reconocer la realidad y que también rechaza la libertad de las personas. Y al hacer eso, al negar la realidad por un lado, rechazar la libertad de las personas, concentra el poder en las pocas manos de nuevo de estos políticos que prometen que van a salvarlos a todos, y el resultado es lo que estamos viendo hoy día en Chile, los peores indicadores socioeconómicos en las últimas décadas. Me sorprende que en Latinoamérica nos estamos yendo políticamente hacia la izquierda, pero también el número de migrantes que quieren llegar al mundo, no sé, de horror del capitalismo va aumentando. ¿A qué se debe eso? Eso es, Sergio, es decir, nadie se va de un país buscando más igualdad. La gente se va de un país en el que la está pasando mal buscando progreso y Ujú. no le importan los niveles de desigualdad. Hay países africanos más igualitarios que Estados Unidos y tú no ves a la gente de Estados Unidos escapando en masa para irse a países africanos. Es al revés. Gente de África y de América Latina se va a Estados Unidos porque hay más oportunidades, porque hay más libertad, precisamente por eso. Entonces, lo que los seres humanos queremos en general es progresar. Ahora, sí nos dejamos engañar por discursos y retóricas que se indican que hay unos pocos que son los culpables, los ricos normalmente, y entonces le vamos a quitar a estos y todos van a estar mejor. Porque ¿qué ocurre? Que como no tenemos tampoco los fundamentos liberales para ese progreso sostenido en el tiempo, entonces a alguien hay que echarle la culpa. Y entonces le echamos la culpa a los ricos. Y al echarle la culpa a los ricos, socavamos aún más las instituciones del progreso y con eso vamos perpetuando el círculo este de pobreza, de gente que vota por demagogo y finalmente termina emigrando a países como Estados Unidos. Axel Kaiser, gracias por invitarnos a leer El economista callejero. Muchas gracias a ti, Sergio. Y bueno, a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.